I thought we had it all. This is our story. It's written on the wall. Of what you did, what I did, and more than listen to each other. But wipe out what's on my mind. It's been a while since I could hold my head up high. Continuamos con el capítulo anterior. Justo ahora, algo terrible está por pasar dentro del gobierno mundial unido. ¿Algo terrible? Plan de un año. Ese es el nombre del proyecto. Los contenidos son, en un año los 10 países que sobrevivieron a la noche de Walpurgis se fusionarán en los 5 países de los 5 grandes líderes bajo la gran causa de hacer a la humanidad como uno y oponerse a los demonios. Están haciendo un plan intrépido de nuevo. Omura frunció sus cejas hacia la información que Kinugasa dijo. Su registro familiar había sido quitado hace mucho, pero aún así para Omura el país llamado Japón seguía siendo su tierra natal. Es por eso que si le decían que el país desaparecería, su expresión sería dura. Si bien recuerdo, esos 5 grandes líderes son de los 5 países de Gran Bretaña, China, Rusia, Estados Unidos e Italia, ¿cierto? ¿A cuál será integrado Japón? Las charlas han avanzado hacia nosotros siendo absorbidos dentro de la Unión de la República China. También no es una fusión. Esto es una absorción, ¿qué estás diciendo? Exactamente las palabras que dije. Significa la explotación de una parte. El gobierno japonés será completamente desmantelado y nuestra soberanía será transferida a la Unión de la República China. También hay acuerdos para restituir la propiedad de las personas dentro de la Tesorería Nacional temporalmente, lo que nos quedará a nosotros serán los impuestos injustos y también racionarían la comida. Bueno, después de todo nuestra relación con el país vecino no es realmente buena. Diciendo eso Kinugasa sonrió amargamente. Justo ahora pensaba que las relaciones no iban nada bien desde la noche de Walpurgis debido a su ineptitud como políticos. Pero, Kinugasa inmediatamente retiró su amarga sonrisa y continuó con una expresión seria. Sin embargo, eso es solo un pequeño asunto. El problema mayor es la diferencia ideológica entre la Unión de la República China y Japón. La Unión de la República China es un país que impone abiertamente un gobierno déspota que no permite la democracia. Naturalmente, la integración entre estos dos países no iría bien. Además, la Iglesia del Camino Sagrado estaba involucrada en esta fusión. La Iglesia también estaba avanzando las conversaciones para hacer que la Iglesia del Camino Sagrado sea la única secta de la humanidad. En cuanto a esto también, podemos esperar una larga oposición. Debido a la tolerancia de Japón hacia cualquier tipo de secta, había varias sectas de refugiados. Sin embargo, bajo la gran causa de unir a la humanidad para enfrentar a los demonios, el gobierno mundial planeaba llevar esto a cabo. Pero, un resultado producido de dicha causa de un solo lado será un río de sangre y una montaña de cadáveres debido a la oposición. Agua y aceite no se mezclarían no importaba cuánto lo revolvieran. Entonces, ¿qué debería hacerse? Nada más que abolir un lado hasta que no quedara ni una sola gota. Cuando la gente tenía en sus manos una gran causa egoísta, se podrían volver más crueles que un demonio. Eso era una certeza mostrada por la historia. Un resultado aparente. Por esa razón, Kinugasa estaba. Quiero detener este imprudente desarrollo. No solo yo. Los países aparte de aquellos de los 5 grandes líderes, así como la facción reformista de Gran Bretaña muestran una fuerte oposición a este plan de un año. Pero, la expresión de Kinugasa se nubló después de decir hasta allí. Sin embargo, nuestro poder es insuficiente con solo nosotros. En primer lugar, cuando el gobierno mundial unido fue creado, era un grupo formado por los 5 grandes líderes, quienes eran los 5 países que poseían la mayor fuerza sobreviviente. Es inevitable que el poder de los otros países se quede detrás del de ellos. Ya veo. Después de escuchar, Omura abrió la boca. En otras palabras, la razón para llamarme es para luchar contra los 5 grandes líderes. ¿Quieres que entre a la afiliación de las fuerzas de oposición? ¿Es eso de lo que hablas? Haciendo eso, compensaría su fuerza inferior. Así era como Omura percibía el pensamiento de Kinugasa. Y entonces Bell, quien estaba al lado de Omura, también tenía la misma conclusión. Una charla egoísta. Después de abandonar al maestro, ¿ahora dice que quieres usarlo de nuevo? Bell estrechó sus ojos ligeramente mientras una fuerte hostilidad flotaba en el aire, observó a Kinugasa.
Sin embargo. No. Lo que quiero es algo completamente diferente. Kinugasa negó rotundamente. Lo que le quiero pedirle a Omura-san es completamente lo opuesto. ¿Lo opuesto? Sí, no quiero que Omura-san entre a nuestra facción. Nosotros queremos entrar a la facción del usuario del dios maligno, Kamishiro Omura. Y entonces, quiero destruir la organización de los 5 grandes líderes y en cuanto a ti, quiero que te conviertas en el rey de una nueva administración política. Esa es la razón por la que te llamé aquí. Ese fue el verdadero motivo que fue dicho a Omura, como se esperaría. Omura estaba atónito. Él dijo que él quería que Omura se convirtiera en rey. ¿Tú, estás cuerdo? Omura reflexivamente dijo sus dudas con sinceridad. Pero Kinugasa asintió ante esas palabras faltas de modales. Por supuesto. No, de lo que acabas de decir realmente no pienso que estés cuerdo. Solo trata de pensarlo un poco. Soy alguien cuyo poder está sellado por el gobierno mundial usando la aureola. Justo ahora no tengo poder aparte de un poco por encima de un mago rango S. ¿Estás diciendo que quieres esa clase de rey? Eso no es una idea apropiada de un adulto, ¿sabes? Primer ministro Kinugasa. ¿Tu poder está realmente sellado? En cuanto a mí, realmente no creo que ese sea el caso. De nuevo, tú Kamishiro Omura, el usuario del dios maligno, ¿estás atado por esos filisteos de los grandes 5 líderes? Eso es completamente inimaginable. A pesar de que tú eres el mago que ata incluso a los dioses. Incluso ahora, me pregunto eso. Omura evadió la pregunta. Por otra parte, Kinugasa añadió aún más de sus palabras. Además, no hay problema con tu edad. Esto es un asunto del alma. El verdadero problema es, aparte de la existencia de la amenaza de los demonios, hay una necesidad de unir a la humanidad como uno. Pero los 5 grandes líderes no tienen la capacidad de hacer eso. Unidad a causa de coacción o similares, no es nada más que un sueño que se rompería de inmediato. Lo que es necesario, es un rey con un alma noble que guíe a las personas. Una existencia de liderazgo absoluta, uno en el que cualquiera pueda ver un sueño en su espalda, y alguien que pueda hacer a las personas pensar en seguir esa espalda. Omura-san. De todas las personas que conozco, solo tú eres merecedor de eso. Realmente tiene una opinión muy alta de mí. Viene de nobleza. Pensando eso, Omura puso una sonrisa irónica, en asombro. No odiaba ser alabado, pero le daba miedo ser alabado tanto. Solo, ¿qué rayos te llevó a pensar en eso? Realmente quiero que me digas. Después de todo, la próxima vez que use ese razonamiento, será para conseguir chicas. Cuando Omura le regresó una pregunta en tono de broma, Kinugasa no respondió de inmediato. Era como si estuviera solidificando su propósito por un rato, después de que Kinugasa cerrara sus párpados, finalmente empezó a formar sus palabras. El por qué apoyaba a Omura, la base de eso. Porque lo sé. Lo que sucedió en la noche de Walpurgis. El combate mortal que nunca fue escrito en la historia. Y también los últimos días de los élites que eran el libro de los cadáveres ardientes que una vez existieron en la Orden de Caballeros Sin Fronteras. Instantáneamente, toda emoción abandonó la cara de Omura. Una sola memoria recorrió su mente. La sangre fresca que teñía la nieve. Los cadáveres de sus compañeros que cayeron como árboles podridos. La frialdad de sus ojos ominosos dorados y plateados, heterocromo, mirando a eso y la sensación de vida de una importante mujer derramándose sobre sus manos. Todo en ese día fue vívidamente resucitado, comparado a la cruel prueba que te impusieron en batalla, algo como la noche de Walpurgis no entraba en esa prueba. Pero luchaste hasta el amargo final. Sé sobre esa noble manera de vivir. Es por eso, cállate. Las palabras de Omura congelaron la garganta de Kinugasa. Después de todo, una intención asesina como una espada llenaba esa voz. Omura cubrió su cara con su mano derecha mientras enfrentaba el dolor de cabeza, con una mirada penetrante observó a Kinugasa desde las aberturas entre sus dedos. Extraño, tú, no puedes hablar sobre el libro de los cadáveres ardientes. Nosotros. Señalar la batalla en donde perdió a todos sus camaradas como noble, no era ninguna broma. Después de ese día, no había día donde no maldijera su falta de poder. Perdóname, hablé sin pensar en los sentimientos de Omura-san, como si entendiera algo. El aura intimidante de Omura no se podía comparar con la de Bell antes de esto. Más que eso, había otro grupo que debía ser culpado más que el justo al lado. Kai. Fuiste tú quien abrió la boca, Diciendo eso, Omura miró con ojos furiosos a Onjouji que estaba escuchando la conversación entre ambos. Todos los miembros del libro de los cadáveres ardientes murieron en batalla excepto yo.
Es por eso que los humanos que saben la verdad acerca de la noche de Walpurgis, es la persona en cuestión, yo y tú que era el comandante en jefe de la Orden de Caballeros Sin Fronteras en ese momento. Y entonces, solo Shiori que estaba bajo la protección del libro de los cadáveres ardientes. Ahora no hay forma que yo hable y tampoco pienso que Shiori lo haya hecho, así que la información debió salir de ti. ¿Hay algo malo con eso? ¿Hay algo malo con eso? Tu trasero. El comportamiento de Onjouji que ni siquiera se veía culpable en verdad irritó a Omura. La razón de eso era la naturaleza de los cadáveres llamados el libro de los cadáveres ardientes. La Orden de Caballeros Sin Fronteras oficialmente protegió a los civiles que no tenían medios para luchar contra la amenaza de los demonios. Eran obviamente un grupo de magos mercenarios, pero la amenaza contra los civiles no venía únicamente de los demonios. El conocimiento sobre hechicería que el hombre de oscuridad trajo, salvó a la humanidad de la ruina, pero al mismo tiempo dejó una chispa, eso llevó a la nueva cultura de guerra de la humanidad. Luego de escapar de la amenaza de la ruina, lo que ocurrió fue la búsqueda entre países por grimorios, que era donde el conocimiento sobre hechicería estaba escrito, empezando por el Liber Legis. Su guerra trajo violencia, sin mencionar usar a su propia gente. En casos extremos, había incluso políticos que trataron de asegurar la protección de un demonio poderoso al sacrificar gente de su propio país. Por supuesto, la Orden de Caballeros Sin Fronteras lamentó esta situación. Pero, como una organización que viajaba por el mundo, no podían causar abiertamente una guerra. Lo que se formó fue un grupo de asesinato de unas cuantas personas de prominente poder de la Orden de Caballeros Sin Fronteras, quienes se especializaban en borrar países o personas que lastimaban a la gente. El libro de los cadáveres ardientes. Era terrorífico porque los enemigos eran humanos como ellos, en muchos casos podría ser llamado el símbolo de la maldad humana, enterraron la situación en la oscuridad de la que nadie sabía, matando a toda existencia relacionada al caso, eran el lado oscuro de la Orden de Caballeros. Desde luego por esa peculiaridad, el nombre del cuerpo no era hablado en alto. A pesar de eso, demonios, ¿cuál es tu intención? Omura presionó su pregunta. Pero, en cuanto a esa situación, incluso Onjouji tenía su propia razón. No fue nada en particular. Él es la persona a cargo de este país. Está en una posición donde debería conocer la verdad. ¿No era la regla de hierro de la Orden de Caballeros Sin Fronteras no apoyar a ningún país? Esa Orden de Caballeros ya no existe. Fueron aniquilados durante la batalla contra el rey demonio Tipón, incluso los sobrevivientes regresaron a su exhausta patria o al refugio de su arruinado país, haciendo todo por su hogar. Yo soy igual. Dado que la orden ya no existía, hicieron su mejor esfuerzo por su lugar de nacimiento. Si le decían eso, incluso Omura no podía condenar a Onjouji. Chasqueó su lengua y se detuvo. Viendo a Omura de esa forma, Kinugasa, quien fulminado por la mirada de Omura hace un momento, volvió a hablar. Omura-san. Me disculparé las veces que sean necesarias si te hice sentir mal. Como sea, no importa que, tu fuerza es necesaria para este mundo. Por favor, ¿podrías pensarlo? En cuanto a eso, la respuesta de Omura llegó realmente rápido. La respuesta había sido decidida desde el inicio. ¿Estás bromeando? ¿Por qué debería hacer algo tan problemático? Porque excepto por Omura-san, no hay nadie que pueda hacerlo. Aún así, lo siento pero no tengo interés en ello. Ya sea cuando estaba en el libro de los cadáveres ardientes y también ahora que me he convertido en el usuario del dios maligno, mi enemigo son los demonios y esos bastardos que ayudan a los demonios. No tengo por qué meter mi cuello entre las guerras políticas entre compañeros humanos. El tono de rechazo de Omura era inaccesible. Escuchando ese rechazo definitivo, los hombros de Kinugasa cayeron un poco, en serio. Sin embargo, así a Kinugasa. Pero, también es un hecho que la forma en que el gobierno mundial está haciendo las cosas es desagradable. Diciendo eso, Omura hizo una sola concesión. 1 año. Prometo quedarme en Japón por 1 año. Esa es mi deuda de gratitud hacia mi tierra natal. Si ese plan de 1 año es puesto en operación, el centro de la oposición seguramente será Japón, ¿cierto? Si estoy aquí, debería ser difícil para los 5 grandes líderes moverse. Es por eso que durante ese tiempo, tú detendrás a esos tipos. Esa era la tarea del líder del país, la tarea de una persona del gobierno mundial, Kinugasa en persona. Omura terminó la conversación con esas palabras. Kinugasa cerró sus ojos y pensó sobre la concesión de Omura. Para Kinugasa, él quería que Omura recorriera el camino de gobernar. Era la verdad. Como sea, la persona misma no estaba interesada en eso, así que no podía evitarse.
Justo ahora, debería estar satisfecho con solo obtener la promesa de que Omura se quedaría por un año. Actualmente una gran variedad de razas humanas y de sectas religiosas estaban reunidas en la esfera de la vida de Tokio. Tal vez, estaba bien incluso decir que era el mejor estado mixto entre las esferas de vida de cada país. Justo como Omura dijo. No había duda de que Japón sería el lugar donde una estricta oposición ocurriría gracias al plan de un año. Omura no tenía ningún deseo de involucrarse en las guerras políticas, pero por otra parte, tampoco era un humano que dejaría pasar la chispa de problemas que estaba por ocurrir. Basado en eso, el asunto de que Omura se quedara en este sitio tenía un gran significado. Fue por eso, Kinugasa aceptó eso como adecuado. Con eso es suficiente. De alguna manera lo haremos nosotros. Correcto. Hagan eso. Después de todo, gobernar es un asunto de adultos. Justo cuando Omura dijo un comentario frívolo como ese sucedió. Un aviso perforante resonó con gran volumen. Eso era la señal que avisaba a las personas de una invasión de los demonios. Espero que les hayan gustado. Si quieres los capítulos de esta novela, comenten, y regálame un like y suscríbete. Bueno, nos vemos en un siguiente video. Inside